El pastel es un postre versátil que se adapta a las exigencias y con el tiempo evolucionó. Algunos reposteros elaboran pasteles con su ingenio y creatividad y otros optan por lo tradicional. Los chefs reposteros Kelly Martínez y Edwin Pérez apuestan por la innovación y por las antiguas recetas de familia respectivamente. Kelly Martínez manifestó que hay que romper estigmas y dar paso a una nueva gama de postres. Su propuesta es el pastel relleno de flan y crema de 3 leches. De que la gente quiere ver algo bonito con un sabor tradicional. Este pastel que hice el día de hoy, que se llama Beso de Ángel, lleva un relleno que es muy tradicional porque es el flan napolitano. La gente hoy en día debe romper esos estigmas de quedarnos nada más con la parte tradicional, de probar nada más, de quedarnos en el pasado, ¿no? Sino que de darle la oportunidad ahora sí que a lo nuevo, a lo que está llegando, a las tendencias de innovación que pueden ser, por ejemplo, estos sabores, y de verdad no se van a arrepentir. En tanto, Edwin Pérez apuesta por lo tradicional, como el pastel relleno de atropellado de camote con coco, receta de antaño que se niega a desaparecer. Es un sabor muy característico que la gente ya grande es muy recurrente en este tipo de pasteles. O sea, se casan con el sabor y realmente no lo cambian. Son los clientes que aún mantengo en cuanto a esos pedidos. Cuando preguntamos por los ingredientes del delicioso atropellado de camote con coco, contestó: lo hice con amor, cariño y un poco de ternura. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.